Muy buenas tardes a todos y a todas. Mucho gusto de tenerlos nuevamente en esta sala de Zoom. Estamos ya en nuestra segunda fecha, la segunda sesión del curso de interculturalidad, género y gestión ambiental para los proyectos de innovación. Y justamente en esta fecha, en esta segunda fecha del primer módulo, nuevamente está con nosotros el maestro Oscar Chávez, que ahora nos tiene un tema sumamente interesante, diálogo de saberes. Eh, Sin embargo, como parte de las actividades académicas de este módulo y también como parte del rol de tanto de moderación como el papel de motivador, digamos, ya de la comunidad de aprendizaje que estamos impulsando con este grupo, está con nosotros Rolly Najarro. Si pudieras renombrar, por favor, Rolly, ¿sí? Para esta fecha, gracias, aquí ya te vemos. Rolly además es nuestro compañero, no diríamos, pero es un aliado en el sentido de la especialidad, también apasionado por el tema intercultural. ¿Nos podrías comentar brevemente, Rolly? Tu especialidad es de antropología, ¿verdad? Así Y es. antropología, y justamente conversábamos con él hace unos días a propósito de esta actividad acerca de cómo son estas prácticas que venimos trabajando en los proyectos. A todos en algún momento nos ha tocado abordar los proyectos y nos ha tocado trabajar con personas que son diferentes a nosotros. Y Rolly nos ha traído ahora una breve presentación de este artículo sobre esta labor en proyectos. Así que vamos a pedir unos 5 minutos, unos minutos iniciales antes de que el doctor Oscar pueda presentar. Entonces, Rolly, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Eli. Sí, efectivamente, viendo las lecturas que tienen el módulo, que tenemos en el módulo, pues también vi por conveniente quizás incorporar esta pequeña lectura que tenemos, ¿no? Ya en la plataforma, titulada Bases y Potencialidades del Conocimiento y Tecnologías Andinas. Su autor es Juan José García Miranda, un antropólogo ayacuchano, muy conocido, por supuesto. Pues para informarles de repente un poquito, los antropólogos también participan en los proyectos de intervención social, ¿no? Conforman un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, esa parte de la antropología que se dedica a eso se llama antropología aplicada o antropología del desarrollo. Precisamente estas experiencias que él nos cuenta en este trabajo, pues proceden de ahí, ¿no? De haber participado en el mismo lugar de los hechos, ¿no? En los proyectos, ¿no? A nivel nacional. Bien, entonces él nos presenta. Rolly, ¿se bajó tu volumen o solamente es para mí? No sé si me escuchan. Se bajó. Se bajó. Sí, Acércate un poco, por favor. A ver, ¿ahora me pueden escuchar? Perfecto. Ok, entonces, precisamente de esas experiencias pues escribe, ¿no? Este pequeño trabajo Juan José García Miranda. Nos relata o nos cuenta 5 casos, ¿no? De proyectos de intervención, él los llama ayuda, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero los llama fracasados. ¿Por qué han fracasado estos proyectos o estas ayudas, ¿no? En las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? Básicamente agricultores, ¿no? Comunidades campesinas, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, ¿no? De la ortiga blanca, que es un indicador biológico, ¿no? Que muchos pobladores o en las comunidades campesinas utilizan para planificar la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ellos saben perfectamente, ¿no? Qué se debe sembrar durante el año y qué cosa no. El segundo caso nos habla de hacemos como los abuelos, precisamente habla, por ejemplo, de tiempos difíciles, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿no? Estamos más o menos en esa misma situación, ¿no? De carencia de fertilizantes y como consecuencia, obviamente, las comunidades campesinas ya están viendo cómo van a sembrar, por ejemplo. No van a quedar sin sembrar, por supuesto, ¿no? También nos habla de la autogestión, ¿no? De la chacra para la casa y chacra para el mercado, de las universidades, ¿no? Son 5 casos importantísimos que nosotros obviamente podemos leer y vamos a disfrutar seguramente. La pregunta es, ¿pero por qué estas ayudas, estos proyectos, estos programas, ¿no? Han fracasado? ¿Por qué? ¿No?
precisamente ahí viene la reflexión, ¿no? Porque él dice, ¿no? Que estos proyectos, la mayoría de los proyectos, hasta hoy en día, ¿no? Son proyectos exógenos, externos, ¿no? Que no se han elaborado, pues, Otra vez tu audio. con la participación de las comunidades, con la participación de los miembros de las comunidades. Se bajó bastante. Nuevamente. Oh, qué pena. Sí, No escuchamos. el audio. Sí, mientras Rolly puede resolver este tema, es muy interesante. Yo tuve acceso ya al documento, les cuento que este documento, que es un artículo de antropología del desarrollo, ya está en nuestra plataforma de e-learning y ustedes lo pueden encontrar. El título es Bases y potencialidades del conocimiento y las tecnologías. Y efectivamente habla acerca de cómo hay diferentes situaciones en las que la interculturalidad, el diálogo de saberes, son reales, son tangibles, y no es que necesitamos hacer una ritualidad, seguramente ahora nos va a comentar un poco más nuestro maestro Oscar. Así que, y sobre todo pensando en nuestros proyectos, que son proyectos de desarrollo, ¿no? Rolly, ¿podemos intentar nuevamente tu audio? No. No. Ahora sí. A ver, entonces, Sí, creo que tienes que estar un poco cerca, no importa, acércate nomás. a ver, un poquito más entonces. Ya. Entonces, la pregunta era, ¿pero por qué fracasan estos proyectos, estos programas, ¿no? De intervención? Entonces, la respuesta que nos da Juan José García Miranda es que se hacen desde arriba hacia abajo, ¿no? De manera vertical, imponiendo, ¿no? Son proyectos exógenos que no son propias o con la participación de las propias comunidades. Y al final de cuentas nos dice él que hay que tomar en cuenta sí o sí la sabiduría de estas poblaciones, los conocimientos que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente el problema de la... Otra vez el audio, qué pena, pero tranquilo que lo podemos retomar y volvemos a amplificar la información, Rolly, respecto a este documento. Como dije, y les voy dando bienvenida, Marilú, Liliana, Marmel, que también aquí se ve que está conectándose, seguro que hay problemas de conectividad en el sitio. La idea de hacerlos, de aprovechar los conocimientos locales siempre ha sido una motivación importante para los que hacemos proyectos, pero el cómo, eso es la clave, ¿no? Ahora vamos a amplificar un poco más. Perdón, Rolly, podemos intentar si es que Sí, tienes sí, algunas ideas finales. sí, no sé si ahora me pueden escuchar, Sí, estoy con audífono ya. Bien, entonces esa era la pregunta y la reflexión. Entonces, creo que estamos, o la mayoría de todos aquellos que están participando en esta plataforma, en estas sesiones virtuales, efectivamente tienen que ver con eso, ¿no? Mucho que ver con eso. Entonces, creo que la reflexión debe partir también a partir de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Cómo lo estamos elaborando los proyectos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos a cargo en este momento, ¿no? Entonces, quizás terminar esta parte con 3 preguntas a modo de reflexión para que puedan tomar en cuenta también. Uno sería si los que están participando, ¿no? En esta sesión, con sus proyectos, han tenido alguna experiencia similar al relato, por ejemplo, de la ortiga blanca, ¿no? Si lo han leído. 2, ¿cómo debieron actuar o intervenir los asesores de la cooperativa agraria Cusco, en el caso de la ortiga blanca en Rahuanqui, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debieron actuar? Y tercero, ¿cómo debemos elaborar los proyectos de intervención en relación a las comunidades donde estamos interviniendo, ¿no? Sería finalmente. sí, bien, gracias, Rolly. Para los que recién se están conectando, Rolly Najarro es antropólogo y se suma a esta labor de este curso de ICMA, es que es abreviado ICMA, como moderador también de esta comunidad de aprendizaje que queremos impulsar con todos los compañeros y compañeras. Bien, entonces, mientras se van sumando los compañeros y compañeras del BRAE de Ayacucho, damos bienvenida entonces a Rolly. Muchas gracias por estas palabras iniciales, este tema motivador. Bienvenido al maestro Oscar Chávez. Y también quiero dar bienvenida a Stephanie Yasmín Rojas Benavides. Y no sé si nos puedes algunas palabras, Stephanie. Stephanie nos acompañará en el taller de cierre de este módulo, que va a ser el día 11 de octubre. Así que bienvenida y gracias también por acompañarnos.
Hola, Cedi, muchas gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Steffi, encantada de poder aprender, compartir y bueno, sobre todo pues empaparnos de mayor conocimiento y experiencias, que es lo más importante para poder juntos y juntas hacer un gran trabajo en favor de los sectores donde vamos trabajando. Así que yo estoy escuchando atentamente y muchas gracias por el espacio, Cedi. Gracias. Bien, como les comentaba, Stephanie es especialista también, socióloga, ¿verdad, Steffi? Sí, socióloga. Socióloga, además conocedora del tema cultural, intercultural, trabajado mucho con nuestras comunidades ayánicas, machinengas, y en este momento participa con nosotros, primero también en estas sesiones. Sin embargo, vamos a tener el gusto de tener una actividad especial que será el día 11 de octubre con un taller virtual en el cual vamos a tener mucha actividad. Así que les vamos animando a que se organicen y estemos en esa fecha. Ok, entonces, bienvenida Stephanie, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto y damos lugar entonces al maestro Oscar. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Eh, tenemos entonces la segunda fecha. Yachachik, Yachachik, Oscar Chávez González, bienvenido. Gracias, Eddie. ¿Se me escucha, no? Sí, fuerte y claro. Perfecto, muy bien. Y Mainaya, Muchas Oje Panicuna, Sumahlechu, Allí Guillem. Allin Punin. Alimputi. Uranja, y Apamantaya, Ayarico Sunkai, y Achacuinichicta. Muy bien. Nuevamente un placer de compartir algunas experiencias con ustedes en el marco de este proceso formativo y gracias a la iniciativa pues, de Parwa. Así que muy contento. Con esta sesión cierro mi participación. Ojalá que las ideas puedan quedar y puedan ser también aprendidas y aplicadas de alguna manera en el trabajo que ustedes están desarrollando, sobre todo en el contexto de diversidad, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, tomamos en cuenta como punto de partida la diversidad cultural o la diversidad lingüística. Sin ella no se puede hablar de interculturalidad, ¿cierto? La diversidad puede ser expresada como un contexto multicultural o pluricultural, ¿no? Pero desde ahí empezamos a construir un espacio distinto, ¿no? De comprensiones, de negociaciones, que viene a ser la interculturalidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar lo que significa el diálogo de saberes, ¿ya? Pero vamos a repasar rápidamente. Además, se había quedado pendiente una tareita que vamos a retomar en algún momento. Pero en suma, ¿qué es lo que la interculturalidad busca? ¿No? También hemos quedado como idea fuerza la vez pasada, pero vamos a repasar rapidito antes de entrar realmente al tema, ¿no? De lo que es el diálogo de saberes. En primer lugar, considerando sobre todo los aportes de la interculturalidad crítica y la transformativa, porque hemos visto 4 tipos de interculturalidad, ¿se acuerdan? La relacional, la funcional, la crítica y la transformativa. Considerando sobre todo las dos últimas, ¿no? Vamos a repasar con algunas ideas. ¿Qué busca la interculturalidad entonces? Busca hacer visible esas distintas formas de ser, de sentir, de vivir y de saber. ¿Ya? Ser, sentir y vivir están en el campo de lo ontológico, en la filosofía, mientras que el saber está dentro de lo que se llama la epistemología. Pero ¿por qué distintas maneras de ser? Ser no solamente quienes somos como personas, ¿no?
en nuestro contexto cultural andino-amazónico, el ser es todo. Todos los seres de la naturaleza son seres. En cambio, en el contexto occidental, los seres básicamente son los seres vivos, ¿no? Los seres vivos. También, en el contexto andino-amazónico, todas son personas, ¿ya? Todas y todos son personas. En cambio, en el contexto occidental, básicamente las personas son los humanos. También un zorro es una persona. También un lago, una cocha, un río es una persona para nuestra cosmovisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, son distintas maneras de ser, de sentir, lógicamente. El sentimiento, el afecto, ¿no? La pertenencia. No todos sentimos de la misma manera. Sentimos en función al contexto, en función a nuestra cosmovisión. El cariño, el afecto. Como en el mundo andino-amazónico, el cariño es fundamental, no solamente entre personas, entre comillas, sino entre todos. Tenemos que tratar con cariño a la madre tierra, a la madre naturaleza, con ese sentimiento profundo. Vivir, no todos tenemos que vivir de la misma manera. Nuestra vida no es una vida materialista desde la perspectiva andino-amazónica. No, es el vivir bonito. Se llama el summa causae. El vivir bonito, o sea, vivir bien yo, mi entorno colectivo, ayllu, comunidad, y también la naturaleza, que es parte de la ayllu. Por eso es el summa causae, el buen vivir en castellano, ¿no? Que es distinto de una vida más individualista, más egoísta, más materialista y más capitalista de la gente que vive sobre todo en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, ¿cierto? Donde manda básicamente el don dinero, ¿no? Sociedad de consumo. Todo es sociedad de consumo. Los chiquitos desde niños están aprendiendo a consumir productos de las grandes multinacionales. Así no es en nuestras comunidades, aunque ya está entrando muchísimo también estos antivalores, ¿no? Y saber, distintas maneras de saber. Lógicamente estamos hablando de conocimientos, de saberes. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Qué más tenemos como repasito de la interculturalidad? Reconocer la existencia y validez de distintos sistemas de conocimiento. Nuevamente el tema de saber. ¿Ya? Para establecer un diálogo equitativo de conocimiento. No hay saberes superiores ni saberes inferiores desde la perspectiva de la interculturalidad. Todos los saberes son buenos, son útiles, siempre en cuando incorporemos para resolver los problemas. También desde distintas perspectivas de saber, ¿ya? ¿Qué más? Alentar el desarrollo de la diversidad cultural y generar las condiciones sociales, políticas, económicas para mantenerlas vigentes en contexto global. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que tenemos que visibilizar la diversidad cultural. Somos diversos. No podemos esconder, no podemos ocultar. Pero no así merimás me canche. Allá en carimás me canche. Cheja, cheita, mana, paca con mancho. ¿No? Tenemos que mostrar con orgullo lo que somos, nuestra diversidad. De lo contrario, va a desaparecer. Y tenemos que defenderla también, lucharla. ¿Ya? ¿Qué más busca? Ahí está. Desde una perspectiva crítica, cuestiona, pues, la tipificación de la sociedad por razas, por lenguas, por género, por todo tipo de jerarquías. En una interculturalidad no hay jerarquías, no hay razas. Hay diversidad, no hay razas. Tampoco hay jerarquía por lenguas, no hay lenguas inferiores ni lenguas superiores. No hay razas superiores ni razas inferiores. Entonces, todo eso cuestionamos nosotros, ya desde la perspectiva intercultural. Cualquier jerarquía que sitúa a algunos como inferiores y a otros como superiores, no existe. Eso tenemos que cuestionar, ¿ya? Así también
quiénes están en el poder, qué ideología tienen los que están en el poder. Todo eso cuestiona también la interculturalidad, ¿ya? Y finalmente, cuestiona también las relaciones asimétricas de poder que existen en la sociedad. Ahí está, es lo que estamos diciendo. Hay una estructura de poder que lamentablemente se ha posesionado desde más de 500 años en nuestra sociedad, que imponen sus patrones, que imponen sus valores, que imponen sus elementos, como que son las únicas válidas y verdaderas. Así no es. Nosotros tenemos que tender a romper esas relaciones de jerarquía, esas relaciones de desigualdad, pobreza, ¿ya? Eso era un repasito. Pero también llegamos a la conclusión de 3 cosas no negociables para trabajar la interculturalidad. 3 cosas no negociables. Hay muchos elementos, pero las 3 que yo propongo son: apuesta por la afirmación, reafirmación de la identidad cultural, o de las identidades culturales. No hay identidad nacional, sino la identidad nacional es el conjunto de identidades locales, identidades culturales. ¿Ya? Entonces, es importante trabajar por la afirmación, el orgullo de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a un pueblo, de hablar una lengua originaria, de saber una práctica ancestral de nuestros abuelos, es importantísimo. Eso tenemos que estimular. Nadie tiene que tener vergüenza de lo que es. Eso ya pasó, nos han hecho avergonzar por siglos, pero tenemos que liberarnos, tenemos que mostrarnos cómo somos, es nuestra identidad. En Bolivia eso llaman intracultural, la interculturalidad. Tenemos que ser intraculturales, ¿no? Segundo, promueve el diálogo de saberes, definitivamente, ¿no? Como vamos a ver ahora. De hecho, el conocimiento, el saber es algo que está oculto. Sin embargo, tenemos que visibilizarlo y dialogar o complementar con los otros saberes que provienen de otros sistemas de conocimiento. Y tercero, lucha contra el racismo y la discriminación. Si no hacemos algo por luchar contra el racismo, contra la discriminación, por distintas razones de origen comunitaria, étnico, lengua, ¿no? Religión, en fin, no seríamos interculturales. Para ser intercultural tenemos que comprometernos a luchar contra. Primero, tenemos que sacudirnos. Nosotros no tenemos que discriminar ni permitir que nos discriminen. Repito, no tenemos que discriminar, porque a veces la discriminación es muy solapada. Ni siquiera te das cuenta, porque se ha naturalizado. O sea, tenemos que, entonces, no discriminar, tampoco permitirnos que nos discriminen. ¿No es cierto? Eso es importante. Esos 3 elementos claves para hablar de una interculturalidad. Estemos donde estemos. ¿Ya? Muy bien. Maestro, una consulta. Sí. Sí, justamente por lo anterior. Cuando escuchamos en las noticias acerca de estas protestas contra, por ejemplo, los racismos que se dan en los programas de televisión, cuando escuchamos protestas por nuestros hermanos afroamericanos, por ejemplo, en las zonas de Ica u otras, ¿ahí se está expresando algún nivel de interculturalidad o podría eso confundirse con algún activismo de derechos o sea, porque cuando usted dice que debemos tener una actitud de lucha o de promover este diálogo, entonces yo más bien pienso que deberíamos tener más bien en el cotidiano. En cambio, estas son ya consecuencias de lo cotidiano. Estuve pensando en esas expresiones que hay en las noticias y en las protestas públicas, por ejemplo. ¿Eso es interculturalidad? Y las protestas que
vemos a veces por la televisión son una manera de insatisfacción, digamos, de las relaciones que existen entre grupos culturales en un determinado espacio. En este caso, por ejemplo, nuestros hermanos afros y también, ¿no?, nuestros hermanos andinos amazónicos igual, ¿no? Sienten discriminación o han pasado de alguna manera por... Entonces, este tema de la discriminación tenemos que incorporarlo como una transversalidad práctica cotidiana, ¿no? Para dos cosas. Uno, ser conscientes de que nosotros no podemos discriminar. Por alguna razón, por ejemplo, cuando dices, mira, seguramente que acá ha habido una mano negra. Podría ser que esa mano negra podría estar pensando contra los hermanos afro-peruanos, por decir, ¿no? Hay cosas, expresiones a veces que se han naturalizado y que no somos conscientes de desaforar. Entonces podríamos también cometer situaciones de discriminación. Y por otro lado, es igualmente esta lucha contra la discriminación, contra el racismo, tiene que ver también cómo desde la casa empezamos a educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras familias, ¿no? A no discriminar por razones, ¿no?, de la presencia de la diversidad. Generalmente se discrimina a las personas provenientes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Generalmente, esa es la discriminación. ¿Por qué? Porque es estructural y es racial, ¿no? Ustedes saben históricamente qué es lo que ha pasado. Entonces, ese es el lado importante que asumimos desde la interculturalidad. Pero por extensión, también hay que entrar al tema de discriminación por el tema de las diferencias individuales, ¿no? De género, por extensión. Si bien es cierto que nosotros hacemos énfasis Claro. en el tema de cultura lingüístico, por extensión igual, todo aquello que signifique diversidad, ¿no? Aún sea individual, personal, igual, es importante no discriminar, ¿no? Entiendo. Quería comentar que dentro de nuestra plataforma hemos subido varios documentos. Por ejemplo, Somos Diversidad Cultural y Lingüística, la encuesta sobre discriminación ética racial en el Perú, y también la línea de base de brechas sociales que están en nuestro país, la lista de lenguas originarias, con el fin de aportar justamente a estas reflexiones que usted nos presenta, que son sumamente interesantes y que tienen, ¿no?, como base esas informaciones y referencias también. Nada más, maestro. Perfecto, muy bien. La Doctor, discriminación se puede dar desde la perspectiva material, ¿no? Por razones de vestimenta, de forma de hablar, ¿no? Por un tema también de conocimientos, en fin. Pero justamente lo que vamos a ver ahora es el tema de cómo asumimos la discriminación epistemológica, o sea, de los conocimientos. Porque igual, también no solamente nos discriminan por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, o porque no podemos hablar bien el castellano, en fin, sino también porque nuestros conocimientos, los conocimientos de nuestros abuelos, son igualmente subordinados, ¿no? Discriminados. En ese sentido, tenemos que apostar por ese lado. Y de eso vamos a hablar ahora, cómo es el diálogo de saberes. Alguien creo que quería... Doctor Oscar, sí, Sí. quisiera remarcar algo importante que dijo, ¿no? De que no podemos hablar nosotros de culturas inferiores ni culturas superiores, ¿no? Así es. Eso es lo que genera justamente la ideología. Y la ideología, obviamente, pues discrimina, ¿no? Excluye, maltrata, etcétera, etcétera, a los que son diferentes, ¿no? Entonces, no podemos decir nosotros, por ejemplo, que los ashánicas son inferiores, por ejemplo, a los quechos o los aymaras, ¿no? Tampoco podemos decir que los citadinos somos superiores a los ashánicas o los quechos, ¿no? Entonces, somos diferentes simplemente. No somos superiores ni inferiores, ¿no? Eso sería un primer punto. Y un segundo punto, algo importante también que dijo y que me dejó pensando es que las comunidades o los pueblos ashánicos o los pueblos amazónicos, perdón, los andinos conciben, por ejemplo, a su entorno, a su medio ambiente, como personas. Entonces yo podría quizás pensar, pero ¿cómo? O sea,
conciben como Rolly Najar o como Sergi Aronés o como Oscar Chávez, o cómo es eso de que perciben como una persona humana, no humana, o cómo es eso. Eso era mi duda, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Eso es lo que hemos manifestado siempre, ¿no? Siempre. Estamos como diagnóstico pasando por un tema bien complicado. Les comento, por ejemplo, que hoy día, anoche salió una norma donde para las escuelas bilingües ya no van a necesitar personal o directivos que hablen la lengua, sino cualquiera puede postular, por ejemplo. Ese es un tema que es parte de esta reflexión de lo que estamos diciendo. Lo otro, efectivamente, ahora vamos a ver, son características del conocimiento de los pueblos originarios, de los conocimientos locales, el considerar a todos como seres vivos, a todos, ¿no? No hay seres muertos en el caso de nuestra cosmovisión, pero sí desde la ciencia definitivamente hay, ¿no? Seres bióticos, abióticos. Pero eso lo vamos a ver ahora y estamos diciendo persona en el sentido de que tienen las características como los humanos, tienen sed, tienen hambre, ¿no? La Pachamama tiene sed, tiene hambre, también es persona, porque cría la madre naturaleza. Entonces, en ese sentido, por eso que el hecho de que llamemos la palabra con el adjetivo sagrado, mama o taita, ¿no? A varios elementos de la cultura originaria, nos está diciendo que efectivamente son personas. Mama Sara no es cualquier maíz, es madre maíz. Mama papa no es cualquier papa, es madre papa, ¿no? Mama yacu, madre agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso consideramos que son personas, ¿ya? En el sentido más amplio, en una reconceptualización, no persona entendida desde la humanidad del occidente. ¿Ya? Muy bien. Vamos con diálogo de saberes. Cuando ustedes ven esta palabra diálogo significa entre dos, ¿sí o no? Entre dos. ¿Ya? Pero diálogo significa entre dos. Es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Esa es una concepción inmediata. Sin embargo, vamos a ver, no solo es eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y saberes, una cosa más, y saberes igual, en algunos casos pueden ser igual que en conocimientos, saberes como sinónimo de conocimientos. Sin embargo, es un debate que no vamos a resolver ahora, pero hay una tendencia de utilizar saberes para los conocimientos de los pueblos originarios y conocimientos para los conocimientos de la ciencia. Sin embargo, en algunos casos va a ser como sinónimos, ¿ya? Muy bien. A ver. Acá. Todo organizado bonito. Serie, esta parte. Acá está el meollo del asunto. Los saberes como sistemas de conocimientos. Acá está. De los pueblos originarios. Cuyas características son distintas. ¿No es cierto? Que el conocimiento disciplinar, académico o científico. Los saberes son sistemas de conocimiento. Sistemas de conocimiento. Cuando hablamos de sistema, estamos diciendo que sus partes se interrelacionan. Es un engranaje, es un tejido, no son sueltos, ¿ya? Sistemas de conocimiento de los pueblos originarios andinos y amazónicos con las siguientes características. ¿Cuáles son esas características de estos saberes de los pueblos originarios o saberes locales también se llama, ¿ya? 1. Carácter local o contextual. Siempre el conocimiento, el saber local, el saber originario va a tener carácter local, no es carácter universal.
ya a esta comunidad, a nosotros nos funciona bien, pero no sé si en tu comunidad funcionará. ¿Por qué? Porque pueden a veces retrasarse las lluvias, pueden adelantarse las lluvias, en fin. Entonces es local, no es universal. En cambio, el conocimiento científico sí es universal, válido para todos, ¿no es cierto? En cambio, para nosotros no. Son saberes. En alguna comunidad puede tener un significado, un saber, y en otra puede diferenciarse el significado de ese mismo saber, ¿ya? Segundo, la presencia de elementos sensoriales, emocionales y espirituales. Nosotros, los pueblos originarios, aprendemos no solamente con la razón y con la cabeza, aprendemos también, ¿no? Con todo el cuerpo, con todos los sentidos. Aprendemos también desde el sentimiento, desde la emoción, desde el afecto y también desde la espiritualidad, los espacios rituales de pedir permiso a una deidad local, ¿no? En fin. Entonces, a diferencia de la ciencia que crea, que construye un conocimiento científico a partir de la razón y la mente, nosotros asumimos con el conjunto de todo. Por eso que la vez pasada hablábamos de sentipensamiento, junto, no separado, ¿no? Esa es la característica del conocimiento. Su aproximación holística, efectivamente. Nuestra mirada de los pueblos originarios es más integral, más global, más integrado. ¿Ya? Todo. Y en cambio el conocimiento científico es un conocimiento fragmentado. Si ustedes van a un hospital, ¿no? Grande, van a encontrar hasta 50 especialidades de los médicos. Médicos especializados en todo. O sea, cómo lo fragmentan el conocimiento. No es que está mal, está bien, solo que la lógica es distinta. En cambio, nosotros abarcamos todo. Un mal no solamente tratamos esa partecita, sino el conjunto. Es más, la salud de la comunidad, la salud familiar en general, eso curamos, ¿no es cierto? ¿Ya? La diferencia. Y finalmente, la existencia de múltiples formas de acceder al saber y su carácter implícito y vivencial. ¿Cómo aprendemos un conocimiento local ancestral, originario? Traemos a los padres de familia, los sabios nos dan clases como en la escuela, ¿no? Con la pizarra. No, no es así. En cambio, el conocimiento científico sí pues, se transmite de esa manera, con metodologías modernas, en fin, pero de esa manera. En cambio, nosotros aprendemos porque necesitamos de ese conocimiento. No nos impone, sino lo necesitamos. Y aprendemos de diferentes fuentes. Aprendemos de padre a hijo. ¿Quién enseña a la niña los conocimientos de mujer? La mamá. ¿Quién enseña al niño desde pequeño los conocimientos de hombrecito? El papá, el abuelo. A la niña, la abuela también. Entonces van adquiriendo conocimientos. ¿Cómo? Mirando, imitando, vivenciando, mirando, imitando, vivenciando, ¿no? Práctica, error, pero igual así se aprende. Vivencia. ¿Cómo más aprendemos? Además de experiencias vivenciales, aprendemos también de otras formas, por ejemplo, los relatos, los cuentos. Los cuentos enseñan, los relatos enseñan. Ahí, el relato se constituye en una puerta también de aprendizaje del conocimiento. Es interesante. Entonces, hay formas propias de aprender también, ¿no? Esas son algunas de las características del conocimiento local que necesitamos tenerlo en cuenta, ¿no? Estas son, por tanto, es una lógica distinta
del otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico. Eso no es lo que es distinta. No por ser de esta lógica distinta, van a ser menos estos conocimientos. Al contrario. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están entendiendo? No. Espero que sí. Maestros, yo estaba levantando la mano para hacer un comentario. A ver. Sí. Siendo que los sistemas de conocimientos, como su nombre dice, son sistemas, entonces es un todo, es grande, es complejo. Por lo tanto, podríamos pecar de solamente criticar o abordar o cuestionar si solo conocemos un pedacito de ese sistema de conocimientos. Y a eso quería llegar, porque muchas veces se cuestiona una práctica ancestral, una forma de ser o una forma de hablar, pero solamente conociendo un botón, pues, de todo ese sistema de conocimientos. Y tenemos que reconocer que ni siquiera nosotros en la sierra conocemos toda nuestra cultura, probablemente unos más que otros, pero nos hace falta volver, pues, a mirar qué es eso de nuestra herencia, a redocumentarnos, a buscar nuestras fuentes, ¿no? Ese era lo que quería comentar. Y también, solamente a manera de instrucción, quienes quieren participar, por favor escriban en el chat o levanten la mano, así como ahora lo está levantando Luis. Adelante, maestro. Muy bien. ¿Quiénes son, pues, poseedores de conocimiento también en el mundo andino amazónico? ¿No? Son las personas que efectivamente conocen más. Yacha, sabios, sabias, ¿no? Hay sabios de distinto tipo, ¿no? Tampoco un sabio sabe todito. No, hay también ciertas especialidades. Por ejemplo, hay sabias tejedoras, tejedores, ¿no? Por ejemplo, ven en la imagen impresionante los diseños del tejido. Entonces, tiene que ser alguien que conoce, que domina, que sabe tejer, ¿no? Claro. Y ha aprendido. ¿Correcto? Hay sabios músicos, hay sabios espirituales, hay sabios armonizadores, ¿ya? Y hay sabios criadores de la chakra. O sea, también, si bien es cierto, conocen de alguna manera todo, pero hay gente también ciertamente que conoce una cosa más que la otra, ¿no? Es importante. Pero también podemos quedar nuevamente en que solamente las personas conocen, también se aprende a la naturaleza. Si a la naturaleza también enseña, también es sabia, ¿ya? Enseña, es importante, ¿ya? Muy bien. Maestro, Vamos con... Luis tenía una levantada la mano, no sé si todavía quiere participar, y ahora Rolly tiene levantada la mano. Vamos a procurar ser breves. Sí, buenas tardes. Maestro, buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, sí, yo quería... ¿No se escucha? ¿O solo es para mí? Luis, ¿estás hablando? Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Luis, A ver, un ratito. ahora sí, ahora sí. Adelante, Luis. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Por un momento te perdí. No escuchaba Ya. nada. Ya. Sí, lo que yo quería comentar, de repente, si bien es cierto, en nuestra realidad, ya en estos tiempos, y si me equivoco o no, hay más estudios sobre las culturas, ¿no? Y veo que mientras las personas que viven, son parte digamos, de los amazónicos, los andinos, están perdiendo, yo veo y donde trabajo. Por ejemplo, en caso de los amazónicos, no sé si el maestro me podría de repente ayudar a entender. No veo, por ejemplo, que ellos haya sabios en la música, en caso de los amazónicos. No he encontrado hasta el momento quienes dominen o tengan, ¿no? O las danzas, principalmente los ashánicas, machiengas, no sé si haya evidencias de este tipo.
Y por otro lado, no sé si esta leyenda o es inventado, ¿no? Del Mamaoki y Manco Cápac. No, así, esto quería saber. Gracias. Perfecto, muy bien, compatriota. Ya, por eso una cultura, un pueblo es distinto, ¿no? Tiene tradiciones distintas, no por el hecho de que, por ejemplo, no tengan músicos como en la zona, en la comunidad, gente que domina mejor la música, sean menos, ¿no? No para nada. De hecho, es posible que la música esté incorporado, ¿no? a toda una práctica holística completa, ¿no? Y que no podemos de repente nosotros, siendo quechuas, mirarlo desde nosotros, sino habría que investigar un poco más cómo es el arte en la comunidad achánica, ¿no? Desde dónde, cómo es el goce estético, en fin, ¿no? Que tiene también sus propias particularidades, ¿no? Ese es un reto también, mirar con ojos de indagación, de indagador, ¿ya? Respecto a la leyenda o mito, toda leyenda, dice, tiene alguito de verdad, ¿no? Algo de verdad. No todo es verdad, definitivamente. Y lo de Manco Cápac Mamaocho salió del Titicaca. Nos están diciendo que los incas se originaron de aquella zona y ahora la etnohistoria, los conocimientos, las investigaciones nos demuestran que efectivamente los incas no eran sino parte de los tiahuanacos, ¿no? Cuando cayó Tiahuanaco, pues, un grupo de sus príncipes salió escapando hacia la zona de Puno y han llegado hasta el valle de Vilcanota. Entonces, ese tema del mito en parte tiene razón, porque también Titi, Caca, Titi es una palabra puquina. Ellos hablaban puquina. Los incas no hablaban quechua. Los incas hablaban puquina. Y puquina era la lengua de Tiahuanaco. Además, se hablaba en la zona de Puno y se hablaba en la zona de Arequipa, Moquegua, toda esa zona de Arica, Iquique, toda esa zona era Tiahuanaco. Entonces, Titi significa sol, ¿ya? Significa sol. Así que, de todas maneras, hay algo de cierto en la mitología. Es parte de la historia, es otro tema bien fascinante, también interesante, pero eso es para información, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces, continuamos. Finalmente, este tema de por qué hablamos como sistema, como lo ha dicho nuestra hermana Sherry. ¿Por qué? Porque es un tejido, es un completo, es un todo. Y entonces, como sistema, sí, pues, se puede anteponer ante cualquier otro sistema. Puede vincularse, puede relacionarse, puede puede ser parte de la propuesta. Y entonces, como sistema, desechamos pues esa idea. Ah, no, pues no, tus conocimientos no son pues como los de la ciencia, ¿no? Son creencias, son supersticiones, por favor. Ya estamos en la era global, de la globalización y de la tecnología, de las TIC, y me estás hablando de, por favor, ya ves, para romper ese criterio tan simplista, es que estamos hablando de sistema de conocimiento. Los saberes son sistemas de conocimiento, ¿ya? Por tanto, no son creencias. Por las características que hemos indicado más antes, no son creencias ni superstición, son saberes, ¿ya? Saberes o conocimientos. ¿Listo? Muy bien. Diálogo de saberes. ¿Qué cosa es diálogo de saberes? Esta definición es oficial. Es una definición oficial, ¿ya? El diálogo de saberes se entiende como un proceso que desarrolla la interrelación dinámica. Interrelación dinámica
enriquecedora entre un conocimiento y otro, equitativa y permanente entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales. Una de las tradiciones culturales también es la ciencia, definitivamente. ¿Ya? Otra vez, interrelación dinámica, enriquecedora, equitativa, no hay que más o menos, y permanente entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales. Ese es el diálogo de saberes. En este marco, es un componente de la pedagogía intercultural, bueno, es más en educación, que busca, ¿no? Hacer visible la existencia de distintas maneras, ¿no? Para describir una determinada realidad y construir dentro de ella los distintos aprendizajes. ¿Ya? Por tanto, este proceso, como lo dice nuevamente, ¿no? Es interacción, es complementaria, es enriquecimiento, pero tiene que darse dentro de los marcos de igualdad, de equidad, ¿ya? Sin discriminación. Perfecto. Muy bien, diálogo de saberes, entonces, igualito, ya hemos visto, se entiende como un proceso. Y acá con azulita dice, al reconocer los aportes de diferentes tradiciones culturales, valora la existencia de diversas racionalidades, además de la ciencia. No estamos conociendo la ciencia, perdón, desconociendo la ciencia. Estamos reconociendo la ciencia, porque la ciencia también es parte de, del patrimonio de la humanidad. Debe servir para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, desde una mirada crítica, la ciencia está mal utilizada por las grandes transnacionales, ¿no? Está siendo mal utilizada, por tanto, está peligrosamente enfermando a la madre naturaleza con todos los aportes de la ciencia. También tenemos que mirar desde esta perspectiva crítica, ¿no? Y entonces, a través del diálogo de saberes se contribuye a deconstruir, o sea, volver a construir esas visiones que nos han enseñado de que la ciencia es superior a los conocimientos de los pueblos. No, señor, no es superior. Acá no. Todos los saberes, los conocimientos son válidos en la medida que son parte, ¿no? De la existencia misma de la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa implica? Termino con la parte más teórica, ya después pasamos a la parte práctica. ¿Qué cosa implica? Uno, que no hay una posición neutral para el diálogo de saberes. O sea, no tienes que ubicarte como neutro. No. O te ubicas desde la lógica de los pueblos originarios, o te ubicas desde el conocimiento académico, escolar o científico. Si te ubicas desde la lógica de los pueblos originarios, de ahí empiezas a hacer el diálogo. ¿Ya? Desde las formas de cómo se aprende desde los pueblos originarios, desde la observación, imitación, práctica, relatos, consejos, testimonios, todo lo que hemos visto, empiezas a incorporar, conocer, describir, explicar los conocimientos, en este caso disciplinares, ¿no? O occidentales. O también puedes dialogar desde tu ubicación, castellano hablante, académico, científico, hacia los conocimientos originarios, desde Asia, cualquiera, pero no hay una posición neutral. Es lo que nos dicen para establecer un diálogo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Desde los grupos, perdón, claro, esto era en ese sentido desde la perspectiva de los pueblos y desde los grupos, digamos, hegemónicos o del occidente, igual, ¿no? Ahí nos dice que ahí toman como base con los conocimientos académicos, ¿no? Como decíamos más antes, esas categorías conceptuales de la ciencia, y a partir de ahí visibilizan otras maneras estrellas, por ejemplo, los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? No hay problema. Entonces, puedes ubicarte o desde una perspectiva más de los pueblos originarios, o también puedes ubicarte desde la perspectiva de la disciplina, de la academia, pero igual desde cualquier lado empiezas a dialogar sin discriminar ningún tipo de conocimiento. Finalmente,
Son 3 formas de hacer diálogo de saberes. Con esto termino la parte teórica. 3 formas de hacer el diálogo de saberes. ¿Ya? Primero, profundizas el conocimiento, las visiones, las tecnologías, las prácticas, ¿ya? Desde los pueblos originarios. Hay tantas cosas que, como decía Seri, no conocemos. ¿Qué hacemos? Tenemos que profundizar en el conocimiento. ¿Con quiénes? Con las personas que saben más. Ellas nos van a enseñar. Tenemos que aprender mucho más. Bueno, si ya conocemos, tenemos conocimiento, perfecto. Pero entonces uno es profundización. Los chicos que llegan a la escuela a los 6 años, 7 años, igual han aprendido parte, pero no todo. Tienen que seguir profundizando, ¿no es cierto? Por eso la escuela también tiene que ayudar a profundizar el conocimiento originario. Esa es una parte. Segundo, reconocer las semejanzas y diferencias de distintos conocimientos y visiones de realidad. O sea, ya reconoce muy bien, acá en mi comunidad hay esto, pero en otros sitios lo mismo es distinto. La ciencia es distinta. Conocimiento científico tiene su propia lógica sobre lo mismo que mi conocimiento local. ¿Ya? Sobre lo mismo se puede hacer semejanzas y diferencias. ¿Qué cosa es lo común? ¿No? ¿Cómo conceptúa pues la ciencia a la papa? ¿Y cómo conceptuamos nosotros de la comunidad a la papa? ¿Cómo conceptúa la ciencia la hoja de coca? ¿Y cómo nosotros conceptuamos la mamacoca, la macuca en nuestra comunidad? Entonces ahí ya haces semejanzas y diferencias, es importante. Primero hemos dicho que profundizamos el mismo conocimiento. Si es coca, coca, muy bien, vamos a profundizar el conocimiento sobre la coca, ¿no? Cantidad de conocimiento sobre la coca. Y luego podemos entonces comparar y entonces cómo concibe la coca la ciencia. ¿Por qué pone la ciencia 16 alcaloides? ¿Qué es eso? ¿Y cómo nosotros? ¿Ve? Luego, tercero, se identifican los problemas y se plantean alternativas de solución considerando los aportes tanto del conocimiento del pueblo originario como también de otras tradiciones y de la ciencia. O sea, para resolver un problema, echamos mano a distintos conocimientos. Si alguien está mal del estómago, ya pues, ¿qué te va a decir la abuela? Que tomes qué matecito. Perfecto. Pero también puedes irte a un consultorio, a una farmacia, a pedir, a ver qué. También, ¿te dan cuenta? Entonces resuelves. La idea es resolver echando mano a distintos conocimientos. Ese es el diálogo de saberes. Ese es el diálogo de saberes. Repito, memorización. 3 aspectos para conseguir el diálogo. Profundización del conocimiento propio, reconocimiento de diferencias y semejanzas con otros conocimientos, de lo propio con otros, y echar mano a distintos conocimientos, sistemas para resolver problemas, para resolver desafíos, ¿no? Yo no sé, pues, a la coca le dará alguna enfermedad, ¿cómo se cura esa enfermedad de la coca? Con aportes de la ciencia, de la medicina, de la veterinaria moderna, y también con aportes de los conocimientos de la comunidad. Entonces, echamos mano. O de repente, pues, en Quillabamba, los hermanos que cultivan la coca tienen otros conocimientos. Lo podemos, o en Ucayali, qué sé yo, podemos también traer para resolver estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es ciencia, sino también otros sistemas de conocimientos, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ejemplos. Algunos ejemplos, ¿ya? Ustedes me van a decir dentro de qué elemento, de qué aspecto de las tres formas de hacer diálogo de saberes está. Este es Yaco. Este es un quechua central de la zona de Huánuco, Pasco, Ancash, ¿no? Pero se entiende, a ver si los toquechos, si me entienden, dice Antirunapaja, para la gente del Ande, y Acuja, Pachamamapa,
Pachapa y Awarningmi. ¿Ya? El agua es la sangre de la madre tierra. Qué bonito, ¿no? Para los hombres del Ande, el agua es la sangre misma de la Pachamama, de la madre naturaleza. Y Akuja Warmim es mujer, el agua es femenino. Y Akuja Purigmi, camina. Y Akuja Ampikujmi, sana, es medicina. Y Akuja Runakunapa, Kurkuncho, ya, Malkikunapa, Tuyuncho, Malkikunapa, Arabrancho. El Yakuja, Runakunapa, Cuerpumpi, Sachakunapa, Tuyumpi, Malkikunapa, Rapimpi, Ashmakunapa, Kurkunchopis, Kaikan, Uywakunapa, Cuerpumpipis, Kachkanmi. ¿Ya? O sea, el agua está en el cuerpo de los humanos, de los animales, de las plantas, de los árboles, ¿no? Chaynopis, Yakuta, Pugyo Kunacho, Rajo Kunacho, Rasta Kunacho, Pacha, Rurin Kunacho, Mayo Kunacho, Hocha Kunacho, Tarinchi. Chaynaja, Yakutaja, Pugyo Kunapi, Riti Kunapi, Runto Kunapi, ¿ya? Pacha Rurin Kunapi, entonces, ya no sé cómo es. Ya en los ríos, en las lagunas, ahí están las aguas, ¿no? Chayna hina chalas suyucho, anti suyucho, sacha suyucho, pues ya coja tarinchis. Así encontramos en la costa, en el Ande y en la selva. Entonces, esta es una definición del agua. ¿Es una definición científica o es una definición local del conocimiento local? ¿Qué dicen ustedes? Conocimiento local, doctor. Abrimos los Conocimiento local. micrófonos a ver qué opinan los compañeros. Ahí está Alex, por ejemplo, Alex, Américo, Diomedes, Edith. A ver, algún comentario. Marilú, Marmel. Cuando dice que el agua es la sangre de la madre naturaleza, ¿es conocimiento local o es conocimiento científico disciplinar? Es definitivamente conocimiento local, ¿no? Conocimiento del pueblo originario. Así concibe lo que es el agua. Pero vamos a ver cómo concibe. Entonces podemos seguir profundizando todas las características del agua, pero desde la cultura propia. Decimos mama, mamayaco, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos mamayaco? ¿No? En el caso de nosotros, porque es quechua pasco, huánuco. Pero también la ciencia define el agua, ¿no es cierto? ¿Cómo Maestro, define el agua? Sí, maestro, antes que de repente pase de acuerdo a esa definición local, No. sí, ¿sí? adelante. Ya, bajo. ¿Puedo hablar? Alguien creo que está con el micro abierto. Sí, adelante, adelante. Sí, en esta parte, como es un conocimiento local, o sea, ¿Aló? Te escuchamos, maestro. Se fue. Sí, Luis, tu audio se apagó. Vuelve a intentar o puedes dejar escrito en el chat. aló. Listo, ahora sí. Adelante. Sí, lo que decía, cada cultura, cada pueblo, como es una definición local o un conocimiento local más que definición, conocimiento local, quiere decir también que ellos aprecian de diferentes maneras, formas de vivir, por ejemplo, ¿no? En este caso con el conocimiento, por ejemplo, sobre el agua. En la Amazonía, por ejemplo, como existe en abundancia, sus definiciones serán muy diferentes. A eso me refiero.
Sí, de hecho, por eso no te olvides que una de las características del conocimiento del pueblo originario es que es contextual y es local, ¿ya? O sea, cada comunidad define su propio conocimiento respecto al agua. Hay cosas generales válidas para todos, pero también hay cosas más propias, más locales, ¿no? De hecho, el agua para, para la zona amazónica va a ser un poco distinta del agua andina, por decir, ¿no? Por Cla- la ubicación misma No, y donde claro, está la comunidad. y creo, y estas diferencias deben existir porque en los Andes el agua es más apreciado porque hay tiempos de escasez, mientras en la Amazonía, como que, si hablamos desde los pueblos originarios, hay más abundancia también, ¿no? Así es, así es. Ahora, por ejemplo, ya ustedes saben que incluso de repente están metidos en algún proyecto, se está hablando de la siembra y cosecha del agua. Se está hablando, no se habla, sino todo el sur, por ejemplo, de Ayacucho, pucha, es impresionante la fiesta del agua. Puquio, Lucanas, zona de Parinacocha, es fuerte todavía, la fiesta del agua, cómo celebran, ¿no? La traída del agua por la sequía, la limpieza de la sequía. Es toda una fiesta. ¿Por qué? Porque el agua, pues, es importante, es sagrada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos dentro del ejemplo de profundización del conocimiento, ¿ya? Desde el Maestro, conocimiento originario local. doctora, Vamos ahora un con comentario en esa parte, no sé si podría, posible. sí, Bien, indudablemente el conocimiento local está ligado de todas maneras, ¿no? A los mitos o a la mitología, ¿no? Y retrocedemos un poco y efectivamente alguien preguntaba, ¿no? De que si los mitos o las leyendas o las fábulas, entre comillas, ¿no? Tienen algo de verdad. Pues los especialistas dicen que la mitología o los mitos son prácticamente la teoría para las comunidades este, originarias, ¿no? Amazónicas y andinas. Es la teoría de ellos. De esta forma o con esta teoría explican las cosas del mundo, las cosas que pasan, que suceden en el mundo, en su entorno, ¿no? Entonces, no hay que catalogarlo como una simple creencia, como un cuento, como una narración cualquiera, sino que es, ¿no? Teoría, ¿no? Teoría, que podemos también encontrar en la ciencia, ¿no? Bueno, de repente, para más adelante, una pregunta, ¿no? Quisiera también plantear. ¿Por qué, perfecto. si estamos viendo que el conocimiento local es complejo, es todo un sistema, ¿no? Se le cataloga como un simple saber, como cosmovisión, y no como una ciencia, no como un conocimiento científico? ¿Por qué? Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Efectivamente, ¿no? Tú has dicho claramente y estoy totalmente de acuerdo contigo y también hemos dicho que el relato, en general, que incluye cuentos, mitos, leyendas, el relato es una fuente del conocimiento en las comunidades andino-amazónicas. Repito, es una fuente del conocimiento. ¿Ya? Tiene su espacio totalmente legítimo para ser fuente de conocimiento. ¿Ya? Igual en el caso de tu pregunta, vamos a verlo más adelante, pero eso tiene que ver por las zonas estructurales históricas, ¿no? Saben ustedes cómo una supuesta civilización viene e impone desde su perspectiva y entonces son tantos años que nos han querido destruir, nos han destruido idolatrías, huacas, en fin, a pesar de que han habido levantamientos, ¿no? Como el Taquionjo y de la zona de ustedes, por ejemplo, contra esta forma de imposición, pues igual, pero igual no nos han desaparecido, estamos acá presentes, ¿no? Son las zonas históricas totalmente. Y luego a eso, pues, a este tema de la colonización acompaña, pues, de hecho, el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico que está al servicio también de la dominación, ¿ya? Muy bien. Entonces, la otra cara
También profundización del conocimiento significa pues que tienes que profundizar el conocimiento también disciplinar científico. Entonces, ¿qué cosa es el agua? Ahí está el famoso ciclo del agua, pero te define, la ciencia define, la disciplina te define como un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por eso es H2O. Además, el término agua se aplica en el lenguaje corriente únicamente al estado líquido de este compuesto, mientras que se asigna el término hielo a su estado sólido y el término vapor a su estado gaseoso. Es una sustancia química esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de la vida. ¿Se dan cuenta? Esta es la definición desde la ciencia respecto al agua. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo a la vez profundización, a la vez contraste, semejanza. ¿La semejanza qué es? Que es supervivencia de todas las formas conocidas como vida, también para nosotros, ¿no? Pero ya la definición más especializada en este caso de la ciencia, en cambio nosotros es una visión mucho más integral del agua, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Vamos, acá está nuevamente el otro ejemplo, lo mismo, pero tal vez las 3 formas de conocimiento local del diálogo de saberes en uno mismo, ¿no? Seguimos con el agua, ¿no? El saber científico, ya hemos dicho, H2O, se presenta en estado líquido, sólido, gaseoso, no tiene vida, es un ser abiótico, es inodoro, incoloro, es un recurso natural. Eso es lo que dice la disciplina. En cambio, el saber local dice, ¿tiene vida? ¿Cómo que no tiene vida? Tiene vida. Se cría porque es un ser vivo, como persona. El agua y el hombre están unidos, conversan, interactúan, se comunican. Es importante para el desarrollo socioproductivo, definitivamente. ¿No? No es solo un recurso natural y no es parte de la vida misma, ¿no? Que interactúa. La situación del contexto puede estar relacionada con el problema de la pérdida de recursos hídricos. ¿Por qué se está desapareciendo el agua? ¿Por qué los manantes se están secando? ¿Por qué los ojos de agua se están secando? ¿Y cómo entonces, desde la perspectiva de ambos saberes, se soluciona este desafío? ¿Qué aportan cada uno de estos saberes para resolver, por ejemplo, el tema de la pérdida de los recursos hídricos? Que los manantes se están secando. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Qué es lo que le pedimos a la ciencia para resolver este tema? ¿Y qué es lo que resaltamos del conocimiento local para resolver este tema? Por eso se habla de desafío local. Pérdida de los recursos del agua, desafío global, calentamiento global. Pero estamos entonces dentro del tercer tipo del diálogo de saberes que es relacionado a la problemática y a la alternativa al desafío. En este caso local, puede ser global también, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo entonces estamos visibilizando cómo el diálogo de saberes tiene que visibilizar, tiene que hacerse visible las perspectivas de estos, por ahora, dos sistemas de conocimiento? ¿Podemos echar a más sistemas? Sí, claro. La tradición, por ejemplo, asiática, la tradición, bueno, hindú, o en nosotros nomás, los aymaras o los amazónicos, los chilpivos, los quechuas de la Sierra Central, en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, es el tema. Muy bien, acá, vamos a ver rápidamente un ejemplito. Vamos a ver todo, pero, por ejemplo, he tomado un ejemplo de la tecnología del chuño, ¿no? Sobre todo del pueblo aymara en el altiplano peruano, ¿ya? Para profundización del saber. Miren qué cantidad de aspectos hay para profundizar el saber solamente para hacer el chuño, para preparar el chuño, ¿no es cierto? ¿Ya?
qué cosa hay acá, pero selección de la papa, por ejemplo, para el chuño y la semilla, es todo un conocimiento. ¿Qué papa es buena para el chuño y qué papa es buena para la semilla? ¿No? Almacenamiento de la papa. ¿Cómo hay que almacenar la papa? ¿Con qué hay que almacenar la papa para que no se pudra, para que no se vuelva verde, para que no se malogre? ¿No es cierto? 4, predicción del tiempo para el helada. ¿Cuándo voy a saber en qué momento, no? Vamos a empezar a hacer el chuño. Por esto es todo un conocimiento, toda una sabiduría. Preparativos del lugar. ¿Dónde voy a hacer el chuño? Traslado de la papa al lugar. ¿Con qué técnica, tecnología traslado la papa? Extender las papas a la intemperie. ¿Cómo voy a extender? También tiene una técnica, ¿no es cierto?, de extender las papas. Las heladas y el chuño. Definitivamente conocimiento sobre las heladas, clases de helada, tipos de heladas, qué helada es buena, qué helada no es mala, no es buena para el chuño, ¿no? La primera noche de helada y el chuño fresco, la choza y el cuidante, todo eso tiene que ver con sabidurías, variedades de chuño y el lugar donde son extendidos el chuñahui, llaman ellos los aymaras en Aymara, ¿no? Pero ahí, ¿cómo sacas las variedades del chuño? ¿No? Los aiguas, los mojones, guardianes nocturnos que juegan un rol importante para cuidar las papas extendidas, el chuño extendido, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, cómo hay que pisar el chuño? ¿Cuáles son las técnicas del pisado del chuño? Hay igual cantidad de conocimientos. Agrupar en grupos pequeños, jotu, en grupos grandes, puya. Estregamiento, jajoña, ¿cómo vas a frotar? Secado del chuño, ¿cuáles son las técnicas para secarlo bien? Avientamiento, o sea, ¿cómo vas a ventear? En este caso, utilizar el viento también, ¿no? El aita y el chaya, rituales, también es parte de la sabiduría. El fiambre, el jojo, dicen ellos, ¿no? El jojo, el fiambre, el atestamiento del chuño en costales, enlazamiento de los costales de chuño con soga, cantos y coplas al chuño, apilamiento de costales de chuño en casa del dueño, el troje. En fin, miren ustedes cómo solo a partir de del proceso de elaboración del chuño, miren cantidad de saberes que necesitamos saber y profundizar definitivamente. Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Como decía, es una mirada completa, no es por partecitas. Acá intervienen los rituales, el permiso a la madre tierra, todas las actividades que tienen que hacer, que tienen que preverse, en fin, para que pueda salir un excelente producto como este chuño. ¿Ya? Eso es para profundizar. Ahora, para comparar. Nuevamente, tenemos 3 tipos, ¿no? Profundización, comparación y alternativas. Problematización y alternativas, o desafíos, simplemente. Acá está, desde el conocimiento científico y desde el conocimiento de la cosmovisión aymara. Conozcamos un poquito primero desde la cosmovisión aymara. ¿Qué dice sobre la helada? Sobre la helada. Nosotros llamamos a la helada Hasa, ¿no? Hasa. Dice, la comunidad aymara presenta el origen de la helada en forma de relatos. Lo que decía el compañero, lo que decíamos, que es parte del conocimiento, ¿no? Para el caso, se presenta bajo el relato de los 3 chicotes, la helada, la granizada y el viento. Estos 3 fenómenos climáticos son de sumo interés para el agricultor aymara, ya que en la cordillera suelen aparecer en forma caprichosa y con gran fuerza destructiva. Los 3 chicotes. En otros momentos, sin embargo, cuando operan a su debido tiempo y lugar, favorecen la labor agrícola. Si éste sabe reconocerlos, respetar y tratarlos bien. Debe tratarlos bien porque son personas. La helada es una persona. El procesamiento del chuño lo demuestra. La producción de la chacra fracasa totalmente si el agricultor no sabe prever y manejar estos fenómenos. El aymara considera a todos los elementos del paisaje natural como personas vivas, merecedoras de respeto, que actúan de acuerdo a su propio carácter y destino
y se reciprocan con los humanos, con la salja y con los espíritus, ¿no? Como parte de la vida, de la cosmovisión, ¿correcto? Esa es desde la perspectiva aymara, la helada. Por supuesto que tiene muchos elementos también desde la perspectiva quechua, porque finalmente somos parte de la cultura andina, tanto los aymaras como los quechuas. ¿Qué dice desde la helada? Perdón, ¿qué dice desde la ciencia sobre la helada? ¿Qué dice la ciencia sobre la helada? Son fenómenos físicos producidos por la transferencia de calor como convección, transmisión, radiación, cambio de estado. La helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del aire existente en las cercanías del suelo desciende por debajo de 0 grados. Generalmente, la helada se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el sol. Bueno, en fin, ¿no? Vamos a hablar de todo, pero para que ustedes se den cuenta cómo, entonces estamos en el campo más de comparación, semejanzas y diferencias, principalmente entre el conocimiento de la disciplina y el conocimiento local originario, ¿ya? Igual podemos seguir considerando desde ambas perspectivas también, ¿no? Como desde la ciencia, los tipos de heladas hay, helada por advección, helada por radiación, helada por evaporación y según la época de concurrencia y según el aspecto visual también, helada blanca y helada negra. En cambio, desde la cosmovisión aymara, helada macho y helada hembra. Chacha, que es Hari, ¿no? Warmi. Huipi es la helada en aymara. Huipi, ¿no? Ya ustedes saben cómo entonces son considerados desde la perspectiva. Siempre en el mundo andino también esa dualidad, siempre hay hembra, macho, hembra, macho. ¿Cómo lo reconocen? Hay conjunto de conocimiento de saber, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando rápidamente. Igual continuamos con la helada y con las prácticas además, ¿no? de la helada cuando se desarrollan, en este caso desde la ciencia. De todas maneras, se describe todo lo que significa ello y desde la cosmovisión aymara también, ¿no? En la cosmovisión andina a las heladas se esperan, se desea, o sea, hay que esperar. Por supuesto que esperamos con muchas ansias para que llegue la helada porque necesitamos hacer este producto, ¿no? Y se cría y se despide. Así como se espera, se recibe, también se cría durante todo ese periodo y luego también se despide a la helada. Gracias por habernos aportado, apoyado en este tema de Chuño. Por eso en las alturas se espera realmente con agrado la helada. En cambio, si no entiendes eso, te quejas del frío, de la helada, ¿no? Esos reporteros de la programación, me acuerdo, me decía a veces decía, desde Pool, no, y acá la temperatura ha bajado 10 grados bajo cero y realmente es peligroso que esto, que aquello. O sea, cuando más bien el poblador de la zona está esperando justamente ese tipo de helada, ¿no? Evita enfermedades y equilibra organismos, regula el ambiente natural y es benefactor definitivamente. Entonces son dos miradas distintas, pero que tienen que complementarse en un diálogo de saberes, ¿no? ¿Ya? Y luego también algunos secretos que son parte también de la sabiduría local o lo ordinario, ¿no? Por ejemplo, respecto a la helada, tapar el centro de la chacra, dice, con enagua de la mujer para que se proteja de la helada. Interesante. En el momento de la siembra se debe señalar surcos de cultivo para la helada. O sea, la siembra ya le das unos surcos, los regalas para la helada, ¿no es cierto? Para que no te haga mucho daño. En la noche de helada, levantarse de madrugada y dirigirse a la chacra, cogiendo un chicote e ir gritando y haciendo el ademán de arrear a la helada como si fuera un chancho, entonces ya no cae la helada. Tienes que sacar la helada, ¿no? Con el chicote. Cuando está por caer la helada, entre varios se debe orinar en diferentes sitios de la chacra y de esa manera ya no cae, porque no le gusta el olor de la orina. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene también gustos y disgustos. Para el tiempo de la helada, la brisa es más fuerte al mediodía. Una brisa helada que pasa de norte a sur cuando el cielo está despejado por completo. Otro indicador para la helada es que hace viento de abajo, ¿no? Ese es el viento que vale, ¿correcto? Y estos dos ejemplitos terminamos, básicamente, que si ya está lo del agua, ya hemos visto, se repite. Y este es, por ejemplo, el tema de
de la tanatología. La tanatología es una disciplina porque estudia todo lo que es la vida, pero sobre todo la muerte, ¿no? Sus causas, por qué la muerte. Entonces, un conocimiento, un saber científico, puedes indagar en internet, en los libros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero un conocimiento local no siempre está. Aunque ahora ya hay saberes que se están sistematizando en varios libros, pero como quiera que que la característica del saber originario es local, tendrías que tener igualmente muchos libros de muchas comunidades para que puedas completar realmente los conocimientos, los saberes. Por eso es importante. Entonces tienes que echar mano a los sabios, pues sabios de la comunidad, definitivamente. Ellos son los que conocen más. No siempre los sabios son viejitos o viejitas, ¿eh? Ojo, hay sabios, sabias jóvenes, por si acaso, ¿ya? Dependiendo. Entonces también hay que mirarlo bien, ¿ya? Así que no vamos a leer, pero para que vean ustedes cómo entonces el saber científico está en el internet, está en los manuales, en los libros, ¿no? En las investigaciones, ¿no? En las revistas científicas, en mí, mientras que el saber local también podríamos encontrar ya en algunos casos en publicaciones, pero vamos a encontrar básicamente de la versión que nos cuenten el testimonio de los sabios, de las sabias de la comunidad, ¿no? Pues igual, si hay un desafío, podemos echar mano tanto de la ciencia como del conocimiento local. Entonces, es todo un mundo bien interesante entrar a este tema del diálogo de saberes, ¿ya? Acá, solamente no voy a leer todo, pero el problema acá es cómo curamos, pues, esta fiebre de los animales, ¿cómo se llama? Ya, como llaman, Ropapacuionjo, llaman, ¿no? Ropapacuionjo. ¿Cómo curamos, no? Entonces, hay formas de curación utilizando la sabiduría. Primero, el permiso y el pedido de las deidades de la zona, la Pachamama, ¿no? Luego hay que separar de los animales enfermos y luego hay que bañar con hierba fresca, ¿no? Molido y en agua caliente, en fin, ¿no? Esa es una forma. Esa es una forma para curar, por ejemplo, la fiebre en los animales. Pero otra forma es ir a la veterinaria, consultar a los especialistas y te van a sugerir, en este caso, desde la veterinaria, varios fármacos para poder curar. También vale lo importante. Esa es otra forma del tercer tipo de diálogo de saberes, que es problematización y alternativas o desafíos, ¿ya? Echas mano tanto al saber local como al saber de fuera, ¿ya? Muy bien, con eso más o menos hemos terminado para que tengan una idea qué es lo que necesitan saber de este diálogo de saberes. Ustedes saben que esta es una propuesta que se está trabajando como parte de la educación intercultural y intercultural bilingüe, ¿no? En instituciones educativas bilingües hay materiales en ese sentido. En los libros también hay un trabajo en ese sentido, ¿no? Hay una dirección en ese sentido. Y realmente también esta propuesta es relativamente nueva y que esperamos pues seguir avanzando en ese sentido para visibilizar mejor los conocimientos de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿ya? Chaycamaya, eso sería todo y tenemos una tareita final, pero si hay alguna intervención, con gusto. Yo quería ir comentando mientras los compañeros pueden escribir en el chat y también levantar sus manos aquí en las reacciones acerca de este diálogo. Es necesario una búsqueda de información, es posible hacer investigación antropológica, sociológica, etnográfica acerca de esa cosmovisión o algunas prácticas que sean de nuestro interés. Entonces, eso toma tiempo, eso toma dinero, ¿no? Porque hay que tener recursos para poder acercarse y trabajar. Yo más bien, además de la tarea que está planteada, quisiera proponer aquí a los compañeros si pudieran hacer un comentario. En algún momento, ¿no? Les ha tocado hacer esas comparaciones entre
Por ejemplo, la producción de peces, que es muy tecnificada, que nosotros incluso llevamos tecnología para la producción y de pronto localmente ellos hacen algún tipo de práctica o algún tipo de preparación especial para el cultivo, ¿no? Tal vez el tema de la trucha, tal vez en el tema del paco, que es para la zona amazónica, en el BRAE está trabajando con varias comunidades. A ver, entonces, a manera de compartir, quiero pedir que abran sus micrófonos y hagan su comentario sobre estas ideas tan interesantes que nos ha dejado el maestro Oscar. Ahí está Alex, Luis, Américo también ya se había sumado hace buen rato, Edith, Gilmer, Liliana, Marilú, Marmel, también está Rol y Giovanna, a ver si nos comentan. ¿Qué opinan de todo Entonces, este proceso? ¿me escuchan, por favor? Adelante, Luis. Sí, yo por ejemplo podría de repente ver, ¿no? En caso de los ashánicas, cuando ellos, por ejemplo, se refieren, por ejemplo, a las cumbres, a los cerros, ellos tienen las diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, Se le va. Sí, por rato se va el audio para Luis, pero vamos a esperar. Luis, te pedimos que escribas en el chat si es que ahí sigue. va, ¿me Otra escuchan? vez, ahí sí, otra vez. Sí, lo que estaba comentando era justo sobre los ashánicas, sobre sus comparaciones del término Avireri, que es Dios, en nosotros sería Dios de dioses, o sea, la comparación entre lo magnífico, lo integral. Yo quisiera, ese comentario, por ejemplo, muchas veces he escuchado, o sea, a ellos, ¿no? Ellos, por ejemplo, a cada uno de los ambientes naturales, como las cascadas, los cerros, todo esto lo ven, ¿no? Entonces, justamente, una comparación que podría, por ejemplo, para mí una incógnita es si en caso de grupos amazónicos, en forma local, sus comparaciones tienen categorías, a eso me refiero. No sé si me he hecho... Sí, sí, sí. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Por qué no podemos llamar ciencia andina o ciencia amazónica? ¿Por qué? Porque la ciencia tiene sus parámetros. Entonces, como tiene sus parámetros, tiene su metodología, no le podemos llamar ciencia. Si llamamos ciencia, lo estamos encasillando, mirando desde esa perspectiva de ciencia. ¿Por qué no podemos llamar filosofía andina? Porque justamente también podemos parametrar con esta estructura de la filosofía occidental, ¿no? Por eso preferimos llamar más bien saber, saber andino, saber local, saber originario, cosmovisión en lugar de filosofía, por decir. Y entonces, si hacemos una investigación, tampoco tenemos que mirar desde la perspectiva también de la ciencia. Sí, sí podemos utilizar metodología científica para recuperar saberes, pero con bastante cuidado, porque nos recomiendan, por ejemplo, que los testimonios son vitales para recoger saberes, o en todo caso, la, la, la investigación, acción, ¿no? Participante, en fin. O sea, hay formas de recuperar también conocimientos sin necesidad de violentar o sin necesidad de hacer que estamos ahí queriendo mercantilizar de repente su conocimiento, en fin, hay que tener bastante cuidado en acercarnos, en poder recoger los conocimientos, los saberes que sí necesitamos también sistematizar, tenerlos presentes para que sirvan como fuente, ¿no? Maestro, yo pienso que hay tal vez una coincidencia, ¿no? Entre la cosmovisión andina y la cosmovisión amazónica, que si bien son muy distintas, comparten algunas características, como por ejemplo de considerar
o humanizar a estos recursos, a estos elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces el bosque tiene una personalidad, es un ser, una entidad, mejor dicho, no sé si estoy utilizando bien el término, pero el agua, si está en el río, lo mismo, una cocha también, y probablemente con alguna propiedad diferente u original. Ahora, yo sí quería comentar que al transcurso... Cedi, quizás de repente antes que pases en esa adelante. parte, sí, disculpa que te corte, pero yo quería llegar al comentario del maestro y dentro de estas comparaciones del conocimiento del saber local, era respecto a lo que ellos ven. Por ejemplo, ellos tienen una cosmovisión integral, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen a Viveri, se refieren a un Dios único, si no me equivoco, ¿no? Se ha ido tu audio de nuevo, Luis. Se le va, pues está seguro que está en la zona. ¿Podrías escribirlo, por favor? Es un dato interesante el que estás comentando. Estaría bien si lo escribes. ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí, otra vez. Adelante. Sí, lo que yo veía era eso, ¿no? O sea, a una cosmovisión, un saber, un todo, ¿no? Cuando ellos dicen... Justo esa parte. Sí, justo cuando va a decir la parte clave se está yendo el audio. Yeah. Bueno, pero mientras tanto Luis se vuelve a conectar. ¿Qué opinas, Gilmer? ¿Qué opinas, Giovanna, Edith, Marilú, Américo? Estoy segura que justamente nuestro trabajo de ejecución de proyectos nos obliga a tener un cierto nivel de convivencia con nuestras comunidades, ¿no? Si nos tiene observándoles a la comunidad o a los emprendedores o productores con los que trabajamos, nos tienden mirándonos a nosotros y cada uno con sus propias expectativas, ¿no? Y que es parte de la experiencia. Gilmer, algún APU está interponiéndose en la comunicación, dice Gilmer. Adelante, Gilmer. ¿Puedes abrir tu micrófono, Gilmer? Sí, buenas noches con todo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. No. Bueno, buenas noches al maestro, buenas noches, Eddie. Ante todo, pidiendo las disculpas por haber ingresado un poquito tarde a las clases. Tranquilo, no hay problema. Bueno, es un tema bastante, yo diría, sensible, pero también bastante interesante, ¿no? Yo me he topado con muchas experiencias, en el sentido que nosotros tal vez nos olvidamos todos estos saberes que, como el maestro lo indicaba, y queremos ir a imponer pues ciertos conocimientos, creyendo que lo sabemos un poco más que ellos, ¿no? Sin embargo, yo he aprendido mucho de eso también, ¿no? Es primero escucharles a ellos, darles la razón en muchos de los temas, ¿no? Entonces, hay mucho aprendizaje, hay mucha enseñanza al son de metáfora, al son de cuentos, al son de como creencias, como lo llaman entre comillas, ¿no? Pero por dentro llevan, si bien es cierto, bastante misticismo, pero también llevan mucha información. Yo todavía he tenido la suerte de conocerlo a mi abuela, que precisamente hablaba algunas palabras en puquina. Lamentablemente esas fechas nosotros no valorábamos, ¿no? Probablemente hubiéramos recabado un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se está perdiendo, ¿no? Entonces nosotros deberíamos valorar más en nuestra función como técnicos, como especialistas, como personas que nos acercamos a darles algo de orientación a ellos. También es recoger toda esa información, transmitir y si es posible documentar, ¿no? Entonces yo asumo ese compromiso de ser mucho más atento con estos temas a razón de este tipo de cursos, ¿no? Que nos enseñan a valorar, que nos enseñan a ver o darle una mirada más a ellos, ¿no? Pero desde esta perspectiva, ¿no? Solo quería decir eso, Cedi. Muchas gracias. ¿Me escucha ahora? Luis, sí, te escuchamos. Sí, para terminar el comentario que quería hacer era sobre esta
visión, cosmovisión que tiene el pueblo originario, en caso de los Ashánicas y también los Machillengas, ¿no? En caso, ellos son muy cercanos entre sí. Y como les decía, era el tema de que ellos... Algo pasa, tienes que ser más al grano, creo. Y también escríbenos en el chat, se te va el No audio. ha pedido Le hemos hecho pago a la permiso tierra, carajo. autoridades. Creo que es. Ahora se fue. Y ahora sí, otra vez. Al grano, digo. Sí, y esa es un tema, ¿no? Y el otro era, por ejemplo, sobre cuando dicen de que los pueblos, en este caso amazónicos, yo pienso que, por ejemplo, ellos, por ejemplo, tienen poco interés en las cosas que nosotros más valoramos. Por ejemplo, si tú le llevas tecnología de punta, como dicen, ¿no? Y ellos no lo toman así, lo toman tal igual como fuera lo que normalmente hacen. Si ellos les sirve, lo van a tomar. Si no les sirve, lo van a tener que dejar. Y eso, o lo otro, es que cuando ellos te reciben, están almorzando, tienes que esperarlos, ¿no? Que terminen de almorzar y luego te reciben. Por ejemplo, son así estas formas de que a nosotros nos puede de repente ver que son malcriados, ¿no? Pero eso es su cultura, su forma de ser, y, ¿no? Y cuando ellos conversan, también tienen tiempos y conversan cuando las cosas, y cuando entran en confianza pueden saber. Por eso yo decía de cuán importante podría ser, cuán importante podría ser el conocimiento de la lengua para el saber, porque muchas veces eh, había, no puedes tú comunicar todas las ideas y tampoco de ellos puedes conocer si tú no entiendes la lengua de cuál ellos se transmiten o sus conocimientos y el entendimiento, hay mucha diferencia. Y es por eso que ellos se trabaja más con figuras generales para poder de repente entender. Eso es lo que yo más o menos estoy aprendiendo de ellos y como ellos también de nosotros, ¿no? Para poder entendernos mejor. Perfecto, muy bien, Lucho, también a Hilmer. A ver, ustedes lo han dicho, el conocimiento es importante, o sea, el conocer el sitio, la zona donde vamos a trabajar, no solamente la parte material, sino sobre todo la parte de la racionalidad, la parte que no se ve es el mundo más el mundo espiritual, que es sumamente importante para nosotros como pueblos originarios. Nosotros digo porque soy parte del pueblo originario quechua. Entonces, ahí, si conoces sus prácticas culturales y asumes, ingresas con la humildad, con el respeto, te ganas la confianza, definitivamente eso es importante. Pero si además pudieras aprender la lengua y pudieras comunicarte, o sea, mínimamente en esa, pucha, es un símbolo de muchísimo más respeto todavía, porque saben que tú has aprendido la lengua y haces un esfuerzo por entenderlos y eso es clave en el proceso de intercomunicación, de relacionamiento. Es importante. Les cuento una anécdota para terminar. Yo, hace tiempo, todavía creo que en el 2000 más o menos, o 1999, me fui a la zona de San Martín, Barrio Huayco, y llegamos ya más o menos como a las 4:30 de la tarde, y era víspera de Santa Rosa, la fiesta que ellos hacen en Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, sería pues 29, 28, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero fuimos con los 4 hermanos especialistas. Yo llegaba como Ministerio de Educación por primera vez y nos aproximamos a la casa de uno de los cargontes para la fiesta. Allá llaman cabezones, de una de las cabezonías, ¿no? Y el señor era responsable de hacer masato. Estaban haciendo masato en cantidad, estaban pisando la coca, perdón, la yuca
cocinada, ¿no? El señor estaba con una galonera y tenía caña, trago. Y como llegamos, nos recibió y me sirvió en un vaso de cerveza grande llenecito de cañazo, diciendo, por favor, profesor, sírvase. Entonces, yo dije, oye, ¿cómo voy a tomar tanto? Solo. Pero en mi interior está que si lo desprecias, si desprecias a alguien, pucha, ya, fuiste, ¿no? Está mi valor. Entonces, haciendo esfuerzo, como en 6 sorbos, tomé, pues, demorando un poco todo el cañazo. Y se lo devolví, el vaso vacío, y el señor agarra, nuevamente echa llena y se lo da a mi compañero que está a mi costado, y que ellos eran del lugar. Entonces, toma un poquito y pasa el vaso al otro compañero. El otro también toma un poquito y así va rotando. O sea, era para compartir, no era para mí solo. Miren cómo hay valores que hay que conocer, ¿no? De razón me miraba medio raro. Me decían, o sea, solito se lo está tomando, ¿no? Qué egoísta, era para compartir. En cambio, en mi valor, ¿no? Está el hecho de no despreciar, tomarlo todo. Entonces, hay esos conflictos que se dan si es que no conocemos. Y es importante conocer. Como decía Vargas Llosa, lo más importante, perdón, José María, ¿por qué me sale Vargas Llosa? José María Arguedas en Psicona decía a unos profesores, decía que lo más importante es conocer el alma de la comunidad. Del alma. El alma de la comunidad. Significa entonces todo ese mundo que no se ve, ¿no? Que ese es el mundo inmaterial. Y eso es importante. Y creo que en esa medida estamos. Gracias, maestro. Aquí Todo Américo éxito. tenía la mano levantada. También querías comentar, Américo. Cedi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Más un comentario que nos ha pasado en una laguna, ¿no? Cuando nosotros intervenimos así con lo que es truchas, generalmente ahí la gente de la zona nos piden hacer un pequeño pago, un pagaco al agua y al Pachamama. Y esas son sus creencias de ellos para poder ingresar a un cuerpo de agua en las zonas altas. Porque si no hacemos eso, se puede, como decir, se puede secar o algo así, ellos piensan, ¿no? O podemos contaminar. Y ese respeto siempre hemos tenido nosotros al ingresar así con lo que es piscigranjas, con jaulas flotantes, entrar a las lagunas y hacer su respectivo pago. Y el que hacía el pago era la gente de ahí mismo, o sea, los maestros antiguos, ¿no? Quienes te decían, ¿no? ¿Qué cosa quiere la laguna? Si es frutas, sangre, flores, ellos decidían ese tipo de pagos. Eso es más que todo un comentario, Cedi. Gracias, interesante. Probablemente el chamán o el taita, no sé cómo le dicen en cada sitio es diferente, ¿no? Paco le decían en la... Yacha. O yachaj, ¿no? Sí. Probablemente Perfecto. está haciendo una interpretación de lo que está pidiendo la laguna para que salga Sí. bien, pues, ¿no? Si está Sí. a gusto también Eso es clave. de recibir una intervención de ese tipo. Yo quería comentar brevemente, maestra, a mí me pasó en una intervención, no era bajo mi responsabilidad, pero sabía que se estaba proyectando instalar para la producción agropecuaria un producto, no recuerdo bien si eran oyucos o papas, pero era un proyecto, es decir, había un financiamiento, había un cronograma, habían hitos, y en el proceso los técnicos se acercan y pues por el cumplimiento del proyecto se plantea la fecha, calculando las estaciones, la lluvia. Sin embargo, pues los jefes de la comunidad, el presidente comunal pide una reunión para aclarar de que este proyecto es mejor que no se haga. Y los técnicos se preocupan porque uno cree que el proyecto sí va a beneficiar a la gente, pero
el representante de los ancianos inclusive dicen, no se va a poder. Y es que no es posible ahora, tal vez no lo pudo explicar con sus palabras de manera técnica y científica, pero dijo, la Pachamama no va a recibir, no va a querer. Además hay celajes, hay estos, señales y tales. Él trataba de explicar con señales de la naturaleza, que no son las señales de la ciencia, ¿no? No está diciendo que tal porcentaje de humedad o tal precipitación y vientos y demás. Él hablaba con señales de la naturaleza que este proyecto era mejor que no se hiciera. Ante esa situación, los jefes de proyecto, los técnicos, lo consideraron a la comunidad como rebelde, entre comillas, ¿no? Que con ellos no se puede trabajar y que es imposible. Y a pesar que insistieron, obviamente ellos no iban a ceder. Finalmente, a presión, cedieron, dijeron, bueno, háganlo, aunque sabemos que no va a funcionar como esperan. El proyecto no prosperó, no se hizo la cosecha como se esperaba, se complicaron con plagas y demás cosas, y el proyecto no pudo concretarse para lo que fue diseñado. Fíjense, en esto para mí quedó una lección muy importante, el entender, y no solamente porque me dijo alguien de la comunidad ya, es que no lo estaban diciendo de manera aislada, ¿no? Interesante todo esto de nuestras prácticas y que podrían afectar a nuestros proyectos de repente de manera severa y drástica, ¿no? Como le ha pasado a ese proyecto que yo tuve oportunidad de conocer. Bueno, Lección comentarios. aprendida. Uh-huh. Sí. Lección aprendida y yo creo que continuamos con esto, vamos adelante, pero siempre comprendiendo mejor a nuestros hermanos, hermanas, que ya saben ustedes que guardan un conocimiento milenario respecto sobre todo al relacionamiento con la realidad, con la naturaleza. Es verdad. ¿No? Así que hay más bien el tema del pago a la Pachamama, a la tierra. Ese término pago más bien es español, ¿no? No es quechua. Entonces, no hay que pagar. Venía de repente de los mineros, que empezaron a hacer ahí en la conquista. Pensaron que se pagaba la tierra para sacar algo de ella. No, así no es. Es más, es una acción recíproca, es pedir permiso, es ritualidad, es jaihuaco y en quechua, no es necesariamente pago. Eso también tenemos que ir un poquito reconceptualizando, ¿no? ¿Ya? Por lo demás, qué bonito, les deseo lo mejor. Ahí simplemente para presentarles esta tareita en un minuto, por favor. Sí, adelante, maestro. Ya, ya, esto creo que es el anterior, pero bueno, sí, creo que es el anterior. Pero yo tengo la diapositiva que preparé. Sí, acá tengo. Ah, ya. Ajá. Ajá. No es igual, ¿no? No, yo la comparto, maestro. Acá está. Yo lo había corregido ya. Acá está. Ok, listo, está bien. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Todavía. ¿Ahora? Ah, no. Voy a volver. Mientras va compartiendo la imagen, había una pregunta que quedó en el tintero, un comentario de Luis que preguntaba acerca del idioma, ¿no? Y efectivamente, si se va perdiendo el idioma, se va perdiendo conocimiento. Entonces, sea motivo también para que nosotros podamos relacionarnos o interrelacionarnos con nuestros hermanos, de manera que vayamos aprendiendo algunos términos, algunas frases que puedan ayudarnos a recordar o a asimilar la vivencia que estamos teniendo con ellos, ¿no? O progresivamente. Yo sé que en 2 meses o 3 uno no se aprende todo el idioma, pero es importante saber al menos algunas frases que nos permitan familiarizarnos mejor. Ya, maestro, sí se ve. Sí, para los inquietos, ¿no? Que quisieran indagar un poco más. Yo sé que muchos conocemos también, pero no del todo. Siempre hay que profundizar, ¿no? Sería bueno, es para escoger uno de ellos, la papa o la coca. Si es la papa, desde la cultura local, o sea, qué ideas hay, qué conocimiento, qué saberes se puede trabajar. Así simplemente mencionar como el chuño, ¿se acuerdan? No hay que desarrollar realmente el conocimiento, simplemente
qué aspectos se podría profundizar desde la sabiduría local y qué aspectos desde la ciencia. Igualmente con el tema de la coca, qué aspectos podremos indagar un poco más sobre la coca desde la cultura local y qué aspectos desde la ciencia. Es importante. Y finalmente, para el tema más del tercer aspecto del diálogo de saberes, sería cómo podríamos guardar la cosecha de los productos papa, maíz o coca para que no se malogran. ¿Qué conocimientos hay de la cultura local y qué conocimientos hay también de la ciencia, en este caso de la veterinaria, en fin, ¿no? Es importante, también sería bueno. Así que es una invitación para que lo podrían hacer si es que Cedi y el equipo considera que podríamos simplemente enumerar los aspectos, así que no es mucho, pero sí sería bueno que lo podrían colgar también en el aula, ¿no? Lo vamos a poner como una segunda actividad, una segunda tarea. No es nada complicado, mis estimados, así que les invitamos a hacer ese recojo. Estoy segura que ya más de uno ha visto algo, ¿no? Por ejemplo, respecto de la trucha, o tal vez no de la trucha, porque no es un producto ancestral, por decirlo, pero tal vez sí con el manejo del agua, por ejemplo. Lo mismo en la comunidad, en las comunidades con los achoninkas o machiguengas. Tal vez ellos no pueden referirte acerca de las nanoburbujas y el porcentaje de oxígeno y demás, pero probablemente sí hay algún nivel de manejo de la calidad del agua, de la alimentación de los peces, que sí se puede recoger como para establecer estos niveles de comparación. Así que esta tarea también queda en la plataforma. Y antes de salirnos, les quiero pedir 5 minutitos nomás para pedirles un aplauso. Los que puedan prender sus cámaras, les pido que puedan activar sus cámaras, sus micrófonos para saludar a nuestro maestro Oscar Chávez, que hemos tenido con él 2 fechas. Ha sido muy interesante, maestro Oscar, ¿no? Los que pueden abrir sus cámaras, que sería genial. Y ya sabemos que los aplausos virtuales son así, pero también los aplausos virtuales están con las reacciones abajo en el menú. Se pueden poner un aplauso si es que no pueden activar su micrófono. Bien, las palabras del profesor Nonato, por favor, para cerrar. Bueno, buenas noches con todos los miembros y los emprendedores. En primer lugar, yo quiero agradecer al profesor Oscar, colega mío, amigo mío, interesantes comentarios, aportes. Yo creo que es parte, digamos, de estas cosas que estamos incursionando en el trabajo por mejorar la alimentación de la gente, de las comunidades, de las personas. Paro ha cambiado, digamos, de giro, ha dado un sesgo, no, digamos, desorientado, pero más bien está acertando en este campo productivo, y estos aportes van a ser importantísimos. Si bien los emprendedores bastante seguramente están conociendo, pero no está de más seguir insistiendo en que pueden utilizar las cosas, aprender algo más. Y en efecto, como dice Oscar, lo importante es el idioma. Ojalá que todos conocieran, por decir, el quechua, y qué mejor si fuera también machiguenga o achaninka en la zona que estamos haciendo. Muy probable que conozcan. Mi querido maestro, un agradecimiento de parte de Parwa por su contribución, por su apoyo, porque dije que estamos en un aniversario más de 30 años en Parwa. Y estas cosas que estamos haciendo es parte, no es un tema, digamos, de hacer actuaciones, otras cosas. Hemos variado nuestra celebración de aniversario. Maestro Oscar, un abrazo desde aquí de Huamanga y un abrazo para todos los que están practicando estas cosas, los emprendedores, los que están trabajando en el proyecto. Un abrazo para todos y un aplauso, por favor. Bien. Eso, los aplausos virtuales y los aplausos. Igualmente, saludos, muchas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Un gusto de tenerlos en esta segunda fecha. Gracias al maestro Oscar.
Gracias, Rolly, también por esta presentación inicial. Y nos vemos ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? Próximo martes, misma hora, mismo canal. Así que el 4. Eso. El Espero que 4 también. de octubre. Nos vemos. Ya, 4 de octubre. Muy buenas noches, amigos. Hasta pronto, entonces. Muy buenas noches con todos. Tupananchikama. Hasta la próxima. Tupananchikama. Jawan semana kamañaya, ya para allá Ajá, muchas gracias. Chao.